Entonces tenemos a Busquets. Tenemos en la Busquets la estática del hombre. La estática del hombre tiene dos prioridades. La primera es que conservar la estabilidad debe ser económica, ya que pasamos en esta posición de 12 a 16 horas. También que la segunda prioridad es que esta solución debe ser cómoda, porque y para no colapsar las vías propioceptivas debe ser cómoda. Entonces ya sabemos que el hombre al estar de pie va a buscar una solución económica y cómoda. Tenemos que los huesos son estructuras que responden a la estática y gracias a su estructura alveolar y plástica se reactivan las trabéculas y tienen una ligera resistencia plástica. Los músculos no están hechos para actuar de forma permanente porque consumen demasiada energía para trabajar. No deberían estar ocupados de la estática del hombre y si se preocupan de la estática van a responder con una atrofia y una contracción y fibrosis. Tenemos también no olvidar el tejido conjuntivo, el elemento esencial, como las vainas, las láminas, los tendones, los ligamentos, las cápsulas, los tejidos y las aponeurosis. Tenemos que hay un desequilibrio anterior, como vemos en la cabeza y en el pie. Y ese desequilibrio va a solicitar las fascias posteriores. La estática basada en el desequilibrio anterior del hombre de pie solicita a las fascias posteriores. O sea, cualquier desequilibrio más anterior va a activar las fascias posteriores. Entonces tenemos que en la cadena estática posterior tenemos al ligamento cervical posterior, a la aponeurosis dorsal, a la aponeurosis lumbar del cuadrado lumbar. Entonces acá tenemos el occipucio, el ligamento cervical posterior, la aponeurosis dorsal, la aponeurosis lumbar y sacro. Tenemos los apoyos hidroneumáticos, donde el diafragma es el elemento que valora el apoyo anterior. El centro frénico es el encargado de realizar una función estática y el diafragma es estático en el centro dinámico de la periferia. Tenemos que la resultante de apoyo diafragmático sobre la línea umbilical, como vemos que es el transverso el que mantiene al diafragma en su lugar, y en la pelvis menor, fuera de las presiones abdominales, hay un interés en la anteversión de la pelvis. Entonces tenemos que en la reequilibración es como si esto fuera una plataforma de perforación marina, donde tenemos la plataforma, hay viento, hay las vértebras, el mar, motores de estabilización, hay un eje de perforación, en la línea de gravedad, el transverso espinoso y las fuerzas externas. Es necesario que el hombre se mueva y evite la inercia, y el cuerpo humano ha construido su estático sobre un desequilibrio anterior. En el movimiento, tenemos que la organización del movimiento, hay cadenas musculares que permiten programar el movimiento, y el movimiento desplaza las masas del principio de función de las cadenas musculares a la coordinación de todas las partes del cuerpo en funcionamiento global. Tenemos las unidades funcionales acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada compartimento del cuerpo humano se debe hacer cargo de sus propios problemas, y si el compartimento no es capaz de hacerse cargo por sí mismo, se pasa a una compensación global, como sería la codependencia. Las unidades funcionales, hay una unidad funcional central en el tronco, hay 4 unidades funcionales periféricas del tronco de miembro superior y miembro inferior, hay una unidad funcional superior que sería la cabeza y el cuello, y una unidad funcional periférica que sería la mandíbula. Tenemos la cifosis craneana, la lordosis cervical, dorsal, lumbar, sacra, la lordosis de rodilla, la cifosis de tarso y la lordosis plantar. Vemos que hay cifosis y lordosis. Tenemos la cifosis, no están hechas para moverse delante de la cifosis, y hay una estructura dura. Está delante del occipucio del cráneo, hay otra delante de la dorsal, el tórax, y delante del sacro, la pelvis. Las funciones de protección: en la cavidad craneana se protege el cerebro, en la torácica los pulmones y el corazón, y en la cavidad pélvica los órganos de la pelvis menor.
Tenemos las lordosis, están hechas para moverse. El nivel cervical y lumbar tienen vértebras donde las apófisis transversas están libres de relación ósea. Delante de la lordosis cervical y lumbar, las paredes del cuello y del abdomen son flexibles y los movimientos se expresarán en la lordosis. Las cadenas musculares se encargarán de generar movimientos. Entonces tenemos acá la lordosis cervical, C3, la L3, la lordosis lumbar y la interlínea de la rodilla, la lordosis de la rodilla. Cadenas musculares. Entonces tenemos que la cadena estática posterior está organizada de manera económica, una contención flexible y gestiona el desequilibrio anterior del tronco y anterior interno del miembro inferior. En el movimiento, el esqueleto es el esqueleto del movimiento lo que estructura, lo organiza y lo gobierna. En las cadenas de flexión, respecto al medio del cuerpo, la cadena de flexión comprende una parte izquierda y una parte derecha. La parte cumple un papel de flexión, sifosis global del tronco, enrollamiento físico y psicológico, el yo, la vida interior. Por eso esto va relacionado con, en general se lo relaciona con estructuras de la personalidad, o sea, alguien que está muy en su mundo, el psicólogo, el ingeniero que está muy pensante, tienden a ser personas que tienden a estar en flexión. Tenemos las cadenas de flexión, que es la primera observación en el tronco. Esta cadena implica la flexión global de la columna vertebral, es decir, una cifosis general. Tenemos las cadenas de flexión, hay una segunda observación, donde la cadena de flexión del tronco puede utilizarse sola, puede estar programada por uno o varios o totalidad de relevos periféricos. La tercera observación es que la cadena de flexión es sifosante e implica presiones anteriores sobre el disco intervertebral, ahí como vemos de L3. Las cadenas de extensión, tenemos que el papel es la extensión, la lordosis global del tronco, el desarrollamiento físico y psicológico, la comunicación y la vida externa, o sea, llevarnos hacia afuera, no tan solo en nuestro mundo. Tenemos las cadenas de extensión. La primera observación es que cuando esta cadena actúa sobre un tronco flexionado, lo endereza, pero evoluciona hacia la lordosis general, y a nivel torácico la lordosis puede ser agresiva para la pleura y para el pericardio, porque debería ser sifosante. Hay cadenas de extensión, lordosis general y presiones discales posteriores. La segunda observación, si esta cadena de extensión dinámica se solicita por motivos estáticos, se valorará la curvatura lordótica, el disco sufrirá presiones posteriores y constantes, porque recordemos que no debería ser por motivos dinámicos, sino que debería mantenerse por motivos estáticos. La cadena de extensión aumenta la lordosis lumbar y las presiones por aplastamiento, como podemos ver en la foto. Entonces tenemos que las presiones de las vértebras posteriores, presiones discales, se crea un cojinete marginal posterior, se hace una hernia, un cojinete posterior lateral, una hernia cojinete medial, o una rotura del disco, un cojinete del disco por adaptación, ya sea por presiones posteriores o por presiones laterales. Tenemos vamos a dejarlo hasta ahí y después vamos a la cruzada.